Muy buenas tardes a todos y cada uno. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo el día de hoy con nuestra lectura comentario en referencia al capítulo 12 de Romanos, como ya hemos venido hablando acerca de la lectura que hemos dado. En capítulo 12 de Romanos estaremos viendo las aplicaciones prácticas de la justicia mediante la fe. Esto se deriva desde el capítulo 12 al capítulo 15. Hoy vamos a ver o tratar de ver uh, los puntos más principales. En este caso, parece que nos vamos a detener en dos partes: en la consagración, en la comunidad y principalmente en que es la humildad y la obediencia. Ahora, antes de comenzar, voy a darte tiempo de que vayas por tu Biblia. En la introducción puse un pequeño bosquejo. Ese bosquejo prácticamente te va a llegar o te va a ayudar a seguir, obviamente, la lectura. Esto nos ayuda, déjeme acomodar aquí, nos ayuda para nosotros tener una pequeña idea de qué es lo que se va a tratar o de qué vamos a estar nosotros hablando. Voy a tratar de, vamos a ver, desde el 12 en adelante. Esta es la quinta parte del bosquejo grande. También voy a tratar de poner un link, como lo he tratado de poner en los videos pasados, un link o una liga donde me está dando, les estoy dando a ustedes la introducción, que es lo que hice hace pues ya prácticamente unas 3, 4 semanas atrás, creo que más, no más o menos unas 3 semanas, 4 semanas atrás, en referencia a la introducción o al bosquejo mayor, al bosquejo grande que les estaba yo compartiendo. Ahora, para eso vamos a darle gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Le doy gracias a Yurina Rosas, que ya se han añadido también a nosotros, a José Romero, a Cintia Limón, a Machi Curiel Morán, a Iván Córdoba García, a Marcos Román, a Everardo Torres, a Ricardo Molina, a Cintia Chale, a Juan Medellín, a Ivonne Mora Cervantes, a Yolanda Méndez, Jerry Bueso, Xochil Baltazar, Viri Escobar, Tony Ayala, Tony Arevalo, Tanjo y Julie Song, Tomás Sánchez, Todd Ennis, Teresa Moreno, Sonia Escobar, Silvia Hernández, Silvia García, Cherry y David Leal, Segovia Hernández Freddy, Sara Valero, Ruth Verduzco junto con David y Erika, sus hijos, Rosa Leal, Rosa Aldaz, Ronnie Chaván, Rogelio Leiva, Rodolfo Esteban, Rick Strong, René Perales, Randy Meneses, Ramona Aldaz, Pra López Day, Phil Rose, Mary Tapia, Patricia Ramírez, Oscar Arturo Méndez, Osvaldo Quintana, Noah Laken, Nicolás Flores, Naún Castillo, Nancy Cambambia, Nabor Ordóñez, Miguel Aldaz, Michelle Fels, Martín Ramírez, Marta Molina, Marisol Reyes, Marisol Castillo, Mario Preciado, Mario Escobar, Maricruz Leal, Maribel Quintana, Mariana Aldaz, María Estela Prats Leal, María Chaires, Margo Martínez, a Margarita Leal, a mi tío Arturo Leal y a Edgardo Araujo Parra, Mauricio Rodríguez, toda la familia Rodríguez Arcos, obviamente aquí me adelanté un poquito, Marcio Rodríguez, José Luis Leal, Luis Antón, Leticia Hernández, Laura Castellanos Blasquez, Kowalski Padilla y Ana, Kent Vara, Julio Álvarez, Julián Rodríguez, Juan Silva, Juan José Martínez, Josh Perales, José Mauricio Rodríguez, José Alfredo Leal Escobar y Marta, Jorge Mesa, Joana Escobar, Joe Ingram, Jerry Espinosa, Jeff Nabel, James Rayleigh, Israel Leal, Israel Isi Vega, Isabel y José O'Neill, Irma Martínez, Ignacio Muñiz, a Centro Evangélico Vida Nueva también, a Ian
Esquivel Reyes, a Hugo Eduardo Leal, a Hugo Durán, a Gregorio del Rosario, a Greg, que es un Uber driver también, Uber rider, que también lo conocí ahí, Gaspar Longo, a Frankie Andrade, a la familia Leal Rodríguez, a toda la familia Leal Rodríguez, a Estela Espinosa, Ernie Martínez, me salió el inglés, ¿viste? Ernie, a Eric Bogle, a Elvia Tapia, a Eli Escobar Boquiño, a Ellen Ruiz, a Eduardo Baena Castillejas, a Edgar Adame, al doctor Tommy Cázares, a David M. Reynoso, a Cristian Leal, a Celia Ponce, a Braulio Humberto Córdoba Suárez, a Billy Bryan Jr., a Betsy Castillo Leal, a Betty Leal Rodríguez, a Arturo Martínez, a Arnulfo Reyes, a Araceli del Rosario, a Polonio Cortés, Ana Matamoros, Amadeo Alfredo Arias, Alicia Moreno, Agustín Romero, Adalberto González y Abe de Jesús, o Ave de Jesús. Abraham se llama, creo, si mal no recuerdo. Ahora, a todos y cada uno de ustedes les agradezco, a todos los que ya se han añadido. De alguna forma u otra, recordemos esto. Si has venido, has mirado un minuto y te quedaste ahí, comenta algo, manda un saludo o algo para que tu nombre se quede grabado ahí y pueda yo añadirte a la lista. Si no te he añadido, te agradecería yo mucho, porque me interesa mucho orar por ti y obviamente darte las gracias por tu tiempo. Ahora, vamos a hacer una cosa. En el capítulo 11 que estuvimos mirando la última vez, creo que eso fue una semana atrás. Ahora, esta vez sí, realmente sí me tardé un poquito más en hacer este video. Pero en conclusión, vamos a repetir un poquito de la conclusión del capítulo 11 para retomarlo, ¿verdad? Según en el libro que también que estoy apoyándome, se llama Romanos, una orientación expositiva y práctica de Evis L. Carballosa. A ver, creo que ya les di la información del libro. Bueno, o se los doy, o lo pongo, o si quieren lo pongo como referencia. Voy a poner el ISBN 978-082-54-11052, por si les interesa. También les recomiendo comprarlo, les recomiendo que lo miren, que lo lean más bien. En resumen del capítulo 10 y 11, ¿verdad? Como vemos, y esto es que ya estamos entrando en una nueva etapa, y en esta etapa va a estar la parte práctica de la vida del creyente. Pero vamos a concluir este comentario con esto. Los capítulos 10 y 11 de Romanos exponen la condición presente de la esperanza futura de Israel. Los israelitas equivocaron el propósito divino de la ley. Dios no dio la ley como un camino de salvación. Él siempre ha declarado justo al pecador que ha creído en su revelación. Pablo expresa de manera terminante que el fin de la ley es Cristo, como estábamos leyendo en el capítulo 10:4, para justicia de todo aquel que cree. Israel como nación ha rechazado a Jesucristo el Mesías y por lo tanto ha perdido el camino hacia Dios. No quiere decir que lo ha perdido para siempre, es temporal, ya lo hablamos. Cristo es para ellos piedra de tropiezo, roca de caída, y roca de caída, como lo vimos en el capítulo 9, verso 33. Dios, sin embargo, no ha apartado su misericordia de ellos. La caída de Israel no es total ni final. Ahora, la nación está bajo ceguera judicial, porque Dios está completando el número de los gentiles. Pablo desea que los gentiles comprendan esa verdad y no sean soberbios hacia Israel. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, Dios reanudará su trato con Israel. El apóstol dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Según el capítulo 11, verso 26. Dios ha sido misericordioso tanto con los judíos como con los gentiles. Y Pablo expresa su alabanza y reconocimiento a Dios por la grandeza de su gracia. Ahora, habiendo visto esto, o habiendo dicho esto, creo que sí lo leí la vez pasada. En este capítulo 12 que vamos a comenzar, vamos a tener los deberes cristianos. Aquí es cuando podríamos decir amén a todo lo que hemos dicho del capítulo 1 al capítulo 11, porque es Dios haciendo las cosas tanto para los gentiles como para los judíos, como los creyentes o los no creyentes. Dios está trabajando, pero del capítulo 12 en adelante
Eres tú y soy yo los que tenemos que poner en práctica lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Ahora, pongámoslo de esta forma, ¿ok? Dios ha hecho ya todo por nosotros, ya puso todo por nosotros. Lo que nos toca a nosotros hacer es hacer que nuestra fe trabaje. ¿De qué manera? Así lo pone Pablo en el capítulo 12. Mira, en el capítulo 12 comenzamos con el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si quisiéramos entenderlo de esta manera, Pablo está declarando aquí que todo lo que tenemos que darle a Dios es simple y sencillamente todo lo que somos. Este cuerpo que tenemos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que hemos estado hablando en el capítulo 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. O sea, desde el 1 hasta el 11, Dios nos ha dado misericordia, Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado ya todo lo que necesitamos para que nosotros aquí en adelante hagamos nuestra parte. Porque Dios está trabajando hasta hoy. Hasta hoy Dios está trabajando con nosotros y con aquellos que no creen, con aquellos que creen, con los que no creen, con los judíos y con los gentiles. Ahora, cuando en el capítulo 12 Pablo habla acerca de que presentemos dice que así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, lo que es racional, lo que es que nosotros podemos hacerlo con nuestro intelecto, con nuestra noción de que estamos haciendo algo para Él, porque Él así lo pide. Ahora, en esta parte, los creyentes deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción, adoración y santidad, y de ofrecer el cuerpo a su servicio. Cuando hablamos del cuerpo a su servicio, es simplemente eso. Cuando el Espíritu Santo está inspirando a Pablo a escribir esta epístola, recordemos que el Espíritu Santo es práctico. El Espíritu Santo no complica las cosas. El Espíritu Santo hace las cosas de una manera que nosotros podamos entenderlo. Racionalmente es imposible entender a Dios. Quiero que entiendan esa parte también. Pero el Espíritu Santo sí nos entiende a nosotros. Y en la forma que el Espíritu Santo nos entiende a nosotros, tanto que lo que Él hace por medio de los escritores, por medio de las personas que escribieron la Biblia, es ponernos a nosotros una plana bien claritita. Dios pide tu cuerpo completo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Sí? De la punta de los dedos hasta la otra punta de los dedos. O sea, desde acá hasta acá. Entonces, todo tiene una razón de ser. Dios pide tu cuerpo. Dios quiere tu cuerpo. Un culto, dices, vuestro culto racional. Ahora, Dios no pide el cuerpo porque realmente a Él no le serviría de nada si ese cuerpo no hace absolutamente nada. Ahorita vamos a verlo cómo. Y vamos a verlo por qué. Mira, en el capítulo 12, verso 2. Hay mucho que decir sobre el capítulo 12, verso 1. Todavía hay mucho. Sin embargo, para no abusar del tiempo, porque también tenemos mucho tiempo. Puedo quedarme aquí 4 horas si es posible. Lo que no es que no les voy a dar a ustedes tampoco todo, porque también ustedes tienen que ir a leer, ¿verdad? Pero es interesante cómo Pablo lo pone. En el verso 2 del capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, yo subrayé en mi Biblia la palabra siglo. Después, como viendo y oyendo varias versiones, leyendo varias versiones y oyendo varias predicaciones acerca del capítulo 12 de Romanos, descubrí una cosa, que muchas de las versiones bíblicas
de Romanos capítulo 12 definitivamente ponen esa palabra de siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Lo mismo que se declaró en el verso 1 acerca del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra agradable se repite, pero mi punto aquí es en el verso 2 acerca de la palabra siglo. Voy a buscarlo en esta Biblia, Nuevo Testamento, más bien no es Biblia, es Nuevo Testamento, para darle contexto del por qué la palabra siglo en realidad es era. Una era es un lapso de tiempo. El siglo también es un lapso de tiempo, obviamente, pero en griego la palabra es era. Y es era de como puede, porque un siglo es determinado, un siglo es 100 años, pero una era pueden ser 1000 años, pueden ser 200 años, pueden ser, es un número determinado, es un número indeterminado, perdón, de años, de tiempo, es un lapso de tiempo. Déjeme, voy a poner aquí porque si no, no me voy a apurar. Voy a ir en el capítulo 12, y estoy hablando y no estoy mirando las páginas, perdón. Capítulo 12. Aquí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos a sacrificio vivo, capital con culto, y no os conforméis a este siglo. Esa es la versión de Reina Valera 1900, si no me equivoco, 1909. Y en la traducción al griego, déjame explicar algo. No necesariamente que me voy a meter al griego o todo. Simplemente el hecho de exponer lo que dice palabra por palabra en este diccionario interlineal de griego-español. ¿Por qué me interesa mucho eso? Porque es interesante cómo más adelante nos va a servir esto. Dice: y no os dejéis amoldar junto con la era esta. La era esta, dice en el griego palabra por palabra, sino metamorfoseaos, o sea, sino renovando. Metamorfosis, ¿sabes qué es una metamorfosis, verdad? La metamorfosis es cuando, por ejemplo, un gusano se transforma en una mariposa. Esa es una metamorfosis, cambia completamente de forma y cambia completamente de lo que él hacía. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo cuando nos dice: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el griego, palabra por palabra, dice: y no os dejéis amoldar junto con la era esta, sino metamorfoseaos por la renovación de la mente de vosotros, para aprobar vosotros cuál es la voluntad de Dios, la buena y agradable y perfecta. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque si no entendemos esta parte, vamos a perdernos realmente, nos vamos a perder del mensaje que tiene Pablo en este capítulo específico. Si nosotros no hemos cambiado hasta ahorita la forma de pensar, si nosotros no hemos aceptado realmente que Jesús es nuestro Señor, no hemos aceptado que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, que Dios ya puso en orden las cosas, que Dios ya limpió tu vida, que Dios ya puso todo en su debido lugar, para que ahora simplemente camines en la senda que Él te está diciendo que camines, de la forma que Él te está pidiendo que camines. Y la única manera que lo puede hacer, o que tú lo puedes hacer, es entregando todo lo que tú eres, entregando lo que tú tienes, entregando lo que tú eres, entregando lo que tú sabes, todo. En el momento que se está pidiendo entregar tu cuerpo, junto con el cuerpo viene el alma y el espíritu. No es que a Dios no le interese el alma ni el espíritu, obviamente que le interesa, pero es práctico el Espíritu Santo. Te está pidiendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, esto nos lleva en el Antiguo Testamento también. Cuando los sacerdotes hacían sacrificios anualmente, y esos sacrificios era para el perdón de todo el pueblo, el perdón de los pecados de todo el pueblo. Ese sacrificio lo traían al altar, lo mataban
lo exponían, el cadáver prácticamente, el cuerpo muerto del animal, lo exponían en el santuario, y ese sacrificio era específicamente para Dios. ¿Sí? Era un sacrificio que se quemaba completamente y todo era elevado. Entonces ese aroma era elevado por el aire, por el ambiente, y ese era aroma de sacrificio. Ahora la sangre se apartaba y se esparcía el arca del pacto para perdonar, cubrir con la sangre el pecado del pueblo. Y al año siguiente hacían lo mismo. Ahora el sacerdote hacía eso. Era el sacerdote el único que podía entrar. Era el sacerdote el único que tenía la autorización para entrar al lugar santísimo. Estaba el lugar de los gentiles, donde estaba el pretorio, perdón, el lugar popular. Obviamente llegaba toda la gente. Luego estaba el lugar santo, donde se hacían las oraciones. Y luego estaba el lugar santísimo, a donde se presentaba el sacrificio. Ahora, Pablo nos está explicando a nosotros que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando habla de sacrificio es nosotros directamente con el Padre, como ese sacrificio que se hacía anteriormente, pero no muerto, sino que ahora nos está pidiendo que seamos un sacrificio vivo. Recordemos que el sacrificio muerto vino a darlo Jesucristo. Él lo hizo una vez y para siempre, y ya no tenemos que volver a sacrificar como antes lo hacían también. Cada vez que pecaban y cada vez que hacían alguna cosa que iba en contra de la ley, tenían que ir a comprar una vaca, un becerro, una paloma, si no tenías mucho dinero, y ir a sacrificarlo, ofrecerlo junto con los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. Por ejemplo, si tú venías y decías, ¿sabes qué? Pequé, hice tal cosa, rompí tal mandamiento. Te decían, había una ley, había un libro que te decía, si hiciste tal pecado, o ese pecado se parece tanto a esto, o cometiste cualquier transgresión, tienes que comprar un chivo, tienes que comprar un borrego, tienes que comprar, uno de los pecados más grandes, obviamente, tenías que comprar un buey, un toro. Y ese toro obviamente era un sacrificio grande también. También lo podías hacer para como congraciarte, ¿verdad? Sin embargo, ahora ya no hay necesidad de todo eso. El sacrificio muerto, como lo hacían antes, lo hizo Jesús, por eso murió. Y el sacrificio vivo que nos está pidiendo Pablo ahorita aquí es un culto, dice, vuestro culto racional. Tienes que entender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ahora, sigamos adelante. Cuando dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo, nos está hablando de esta era. Mira, si nos hemos dado cuenta cómo yo me estoy dando cuenta cómo ahora estoy rechazando muchas cosas que antes para mí eran, obviamente, pues sí llamaban la atención y todo. En cuestiones de cómo divertirme, en cómo hacer las cosas de una manera que me llama la atención. Y cuando era yo más joven, no es que esté yo viejo tampoco, pero me llamaba la atención mucho el ruido, mucho entre más aparatoso sea la cosa, mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero podemos mirar que la era de hoy, la era en la que estamos viviendo, es una era que se está retirando cada vez más de Dios. Es una era que está sin temor de Dios. Es una era que podemos decirlo de alguna manera hasta irrespetuosa en las cosas sagradas. Y esa es una de las cosas, un pendiente que nosotros como iglesia tenemos que tomar muy a pecho y tenemos que tomar muy en serio. Cuando nosotros ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, incluye todas las responsabilidades del sacerdote. Como sacerdotes de nuestro hogar, como sacerdotes de nuestra propia familia, es mi responsabilidad que mi familia siga lo que yo estoy creyendo. Y es difícil, no es fácil, no es nada fácil, es una tarea difícil. Ya en sí, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, y hubo ejemplos también, donde el sacerdote empezaba a desviarse, y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, donde uno de los hijos, dos hijos de un sacerdote, ¿sí? Cometieron pecado, cometieron un pecado, donde empezaron a hacer sacrificios fuera del altar,
y empezaron a ofrecer, se le llama fuego extraño. Tengo un libro que habla precisamente de eso. Déjame te lo muestro. Este libro se llama El peligro de ofrecer al Espíritu Santo con adoración falsa. El fuego extraño. John MacArthur es un predicador. Creo que ya estaba retirándose la última vez que estaba yo mirando uno de sus videos. Este sacerdote empezó a desviarse poco a poco, tanto que sus hijos fueron castigados con la muerte. Y poco después también él perdió ese puesto, también muriendo, obviamente, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento. Vamos a decirlo, vamos a hablarlo más adelante acerca de eso. Pero estamos hablando así acerca de la era. En esta era tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener ese entendimiento? Muchas personas pueden decir, yo no tengo tanto estudio, yo no tengo tanto conocimiento, yo no tengo... Mira, Dios puede usarte tal cual eres, tal como eres, lo que tienes, lo que no tienes. Lo que Dios pide es simplemente una obediencia. Dios pide tu obediencia. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, no tienes que ser un erudito. Sin embargo, tienes la responsabilidad de ese momento en adelante a ser prudente y leer y escudriñar las escrituras. No quiere decir que Dios no te puede utilizar ahorita. Claro que te puede utilizar. Mira, si Dios utilizó un burro para hablarle a un profeta, oye, mírame a mí. O sea, yo puedo ser ese burro que puede estar hablando a un profeta, ¿sí? Pero sí, en fin. Capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, ya hablamos de que es era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el momento en que nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, Alexa, turn off. Se me olvidó que tenía timer. En el momento que cambiamos nuestra manera de pensar o nuestro entendimiento, vamos a poder entender por qué las cosas que nos suceden tienen sentido. ¿Por qué Dios permite cosas en mi vida? ¿Por qué Dios permite situaciones en mi vida o situaciones a mi alrededor, a las personas que amamos, a las personas que respetamos? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios se quiere manifestar en tu vida para que veas cuál es su voluntad. Una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ahora, la lógica de Dios no es como la lógica de nosotros. La lógica de nosotros nos dice, quiero sentirme bien para recibir cosas buenas. O quiero recibir cosas buenas para sentirme bien. O sea, nosotros la cambiamos de una forma o de otra, pero es para beneficio de nosotros. Dios, la lógica de Dios es diferente. Dios tiene su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero muchas de las veces lo que Dios permite en nuestras vidas quizás no es algo que yo quisiera que pasara en mi vida. A lo mejor no es algo que a mí me va a ocasionar alegría en el momento, o es una alegría efímera, o sea, pasajera. Dios quiere que nos gocemos en su amor, que nos gocemos en la obediencia. Y muchas de las veces esa parte de que nosotros entendamos, que comprendamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nos cuesta trabajo entenderla si no hemos renovado nuestra mente. Por eso Pablo primero te pide que entregues tu cuerpo para que después renueves tu mente. Y en ese orden podemos entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, paso al versículo 3. Luego dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, en esta parte, cuando Pablo habla acerca de la medida de fe que Dios repartió a cada uno, es importantísimo que entendamos que no todos tenemos la misma fe. No todos tenemos la misma cantidad de fe. Todos podemos pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos eleve a un punto donde nosotros podamos orar por sanidad y la sanidad viene. Hay pastores, hay ministros que tienen una fe tremenda para sanación y oran por enfermos y se sanan, y oran por personas que tienen cáncer y sanan, oran por personas que van a ser operadas de
triple bypass de corazón y son sanadas, no tienen necesidad de esa operación. Sin embargo, hay personas que necesitan esa fe y la ejercen y la piden y quieren que Dios les dé y haga milagros. Y a veces hay personas que nosotros mismos nos limitamos a tener esa fe. No porque no tengamos, sino porque no ejercemos la fe. Poca fe que tenemos, como decía Jesús, hombres de poca fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice Jesús, y le dijeras a esta montaña, muévete, y será movida, ¿verdad? Y será aventada al fondo del mar o al mar. Bueno, cuando Pablo habla aquí de que, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Cuál gracia? En la voluntad de Dios, cuando fue escogido junto con Bernabé en el libro de Hechos, dice, esa gracia me fue dada. Yo tengo un ministerio y yo este ministerio lo estoy ejerciendo por medio de la fe. No es por mi propia voluntad que Pablo se levantó un día y dijo, voy a seguir, ya no voy a corretear a los cristianos, voy a hablar del tal Jesús. No, este Pablo fue confrontado directamente con Jesús. Y ahora este mismo Pablo está diciéndole a los creyentes. ¿A cuáles creyentes? A todos aquellos que han creído desde el capítulo 1 al capítulo 11. Dicen, ¿todo esto lo has aceptado? ¿Ya viste por qué necesitas la salvación? ¿Ya viste por qué la justificación es necesaria? ¿Ya viste lo que has hecho? Lo que ha hecho Dios en tu vida como gentil, ya has visto lo que ha hecho Dios en tu vida como judío. Bueno, pues ahora en el capítulo 12 tenemos deberes, y estos deberes yo te voy a decir cómo hacerlos. ¿Por qué? Porque los estoy haciendo. O sea, Pablo está dirigiendo con el ejemplo. Pablo está liderando con el ejemplo. Y no está hablando nomás por hablar. No se está echando un taco de lengua. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cuál cordura? La cordura que vas a obtener en el capítulo 12, verso 1, de haber dado tu cuerpo en vuestro, dice, sacrificio vivo, santo y agradable, y después de haber renovado vuestro entendimiento, ahora esa misma cordura que ya obtuviste, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esa medida de fe que tú tienes, no la eches a la basura. Esa medida de fe que tú tienes, ejércela. No me importa cómo, pero ejércela, haz algo con esa fe, porque si no, esa fe no va a crecer. Dios no te la va a quitar. En el capítulo 11, si no me equivoco, déjame, capítulo 11, verso 39, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice también en Romanos, lo acabamos de leer haciendo mucho, ¿verdad? Entonces, son irrevocables. Dios no te va a quitar la fe que tienes. Poca o mucha fe que tengas, Dios no te la va a quitar. Pero el problema aquí es que tienes que ejercerla. Pablo te va a enseñar cómo, pero tienes que entender que una vez que das tu vida y das tu entendimiento, se transforma, ¿sí? Entonces vas a poder hacerlo. Permítame tantito. Perdón. Pensé que estaba pasando. Bueno, una vez que das tu vida, das tu cuerpo, transforma tu manera de pensar, cambias tu manera de pensar y pones en práctica esa cordura que ya obtuviste conforme a tu medida de la fe. ¿Cómo sé qué medida o qué tan grande es mi fe? ¿Cómo sé de qué tamaño tengo mi fe? ¿Cómo lo sé? Es una buena pregunta, ¿no crees? ¿Cómo sé qué tan grande o cómo sé si tengo fe? Mira, todos tenemos una medida de fe, todos. El ejemplo más fácil que yo te puedo dar es este. Si alguien de ustedes, así como todos nosotros, trabajamos y no es de gratis, ¿verdad? Tú trabajas y si tú trabajas en el mismo día que trabajas te pagan, que bueno, anteriormente así lo hacían, como decían los jornaleros, ¿verdad? Jesús, cuando el dueño de la era de la tierra, hay un ejemplo que dice así, que les pagaban por un jornal, un jornal.
todo el día. Bueno, nosotros hoy en día no trabajamos así, pero sí trabajamos y nos pagan. ¿Cómo tú sabes que te van a pagar? ¿Tú crees que te van a pagar? Tú sabes que no es que creas, tú sabes que te van a pagar. Entonces estás activando tu fe que te van a pagar. Tú trabajas por 15 días, por una semana, y al final de la semana o al final de los 15 días, tú sabes que obtienes ese cheque o ese dinero. Bueno, esa es una cierta fe. ¿Cómo sabes que te van a pagar de aquí en 15 días? Bueno, porque tú crees. Y recordemos que es lo que Hebreos nos enseña conforme a la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, si Hebreos capítulo 11, verso 1 me dice qué es la fe, esa es un ejemplo de fe. Pero vamos a elevar nuestra fe un poquito, ¿sí? Si alguien está enfermo y oramos por esa persona que está enferma y sana. Ahora, la forma en que oramos dice mucho también. Sin embargo, nuestra fe la estamos practicando. Pablo nos dice que tenemos una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y va a explicar ahora cómo esa fe va a empezar a trabajar. Capítulo 12 de Romanos, verso 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Voy a parar ahí. Cuando estaba yo escuchando a este predicador, estaba diciendo, se los voy a poner de la siguiente manera. Si Pablo me pone la analogía de un cuerpo y yo he recibido un llamamiento de Dios, pero yo he recibido el llamamiento de ser una mano. Yo tengo que ejercer fe como de mano. Esta mano, yo soy izquierdo, esta mano no tiene que pensar mucho para actuar como mano. Si tengo comezón, la mano me rasca. Si tengo que sostener algo, tengo que sostenerlo, la mano sabe cómo hacerlo. Pero esta mano está actuando como mano. Y la fe de la mano actúa naturalmente. ¿Correcto? Pero ¿qué tal si esta mano quiere actuar como pie? Entonces la fe de esta mano, que va a querer actuar como pie, le va a costar. Y ahí está la clave. Si tú estás ejerciendo un ministerio o estás haciendo algo donde te está costando más de lo normal el ejercer tu fe, eso no es para ti. Por ejemplo, una persona que es diácono, una persona que es ministro, una persona que es de servicio, una persona que es de bienvenida a la iglesia, cualquier cosa que te esté costando trabajo, estás ejerciendo mal la fe. Si estamos hablando o poniendo ejemplo de este cuerpo que estamos poniendo, que Pablo está poniendo como ejemplo. Si yo tengo fe de mano, para yo actuar como mano dentro del cuerpo de Cristo, no me va a costar mucho porque estoy ejerciendo como mano. Pero vuelvo a repetir, si quiero caminar con las manos, posiblemente hay muchas personas que sí lo pueden hacer. Y a lo mejor no les cuesta mucho trabajo, pero no es natural. No es lo natural. Entonces, Pablo te va a empezar a explicar aquí cómo es que tienes que ejercer esa fe y de qué manera, si tienes ese llamado y tienes esa misión de ser parte del cuerpo de Cristo y tienes que encontrar tu lugar, encuentra tu lugar, por favor. Ese es el meollo de este versículo. Dice, así nosotros, capítulo 12, verso 5 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que esta mano no puede actuar sola. Esta mano tiene que estar pegada a un brazo. Y este brazo tiene que estar pegado a un cuerpo. Ahora, si ese cuerpo está gordito, no importa, pero está pegado al cuerpo, ¿verdad? Entonces, una mano que está pegada a un brazo que está pegado a un cuerpo, eso es tu lugar. Y vas a ejercer ese trabajo tal como Dios quiere que lo hagas. Y a la medida de fe que Dios te ha dado. ¿Que puedes ejercitar la fe? Claro, como yo puedo ejercitar este brazo haciendo ejercicio y se va a poner más fuerte.
¿verdad? Bueno, de la misma manera puedes ejercitar tu fe haciendo cosas que a ti te pertenecen o que tú puedes hacer naturalmente. Por ejemplo, otro ejemplo más práctico, porque recordemos que en este capítulo 12 son hechos prácticos o deberes cristianos prácticos. Si eres padre, yo no soy padre, pero si eres padre, practica tu fe de padre. Ora por tus hijos, ora por tu esposa. Si eres trabajador, ora por tu compañía, por la compañía que estás trabajando. Pide por tus patrones, pide por tus compañeros de trabajo, ¿sí? Así de fácil. Tienes que tomar tu lugar. No tomes el lugar de alguien más. Haz tu trabajo, haz lo que a ti te toca hacer. Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, verso 5, una vez más, así nosotros siendo muchos un cuerpo en Cristo, perdón, muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6 del capítulo 12 de Romanos. De manera que teniendo diferentes dones, y aquí es donde vamos a mirar cuál es tu don. ¿Te has dado cuenta, o más bien te has preguntado, cuáles son tus dones? ¿De qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? O no vamos a decir que es bueno para nada. Tú eres bueno para algo. Tienes un don. Y si ejerces ese don, practicas ese don, trabajas ese don, bueno, estás tomando tu lugar en el cuerpo. Esta mano es buena para cambiar las páginas, para rascarme, para sostener cosas, mientras que esta otra es buena para sostener cosas con fuerza. Tengo más fuerza en la mano derecha que en la mano izquierda. Mi mano izquierda, como soy izquierdo, es más ágil, pero menos fuerte. Es ágil, pero menos fuerte. Mi mano derecha es fuerte, pero no tan ágil. Me he quemado, me he cortado. Por cierto, hoy precisamente estaba yo cocinando y al cocinarme estaba yo haciendo unos taquitos. Perdón. Pero me corto el dedo. ¿Por qué? Porque no lo quité a tiempo. Entonces nomás me quedó aquí el cuerito. Perdón. Creo que estoy hablando muy recio. Y se me está tapando la nariz una vez más. Pero vamos a tener que hacer una emergencia aquí. Un sinus release. Perdón. Ok. Vamos a bajarle de volumen. Capítulo 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, y aquí vamos a empezar. Según la gracia que nos es dada, ¿de cuál gracia estamos hablando? De la gracia en el capítulo 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. De la gracia que se ha repartido. La justicia de Dios es nuestra barra, nuestra línea. Con la justicia de Dios es la que nosotros ahora somos parte de la justicia de Dios. Justificados por fe, ¿sí? Y ahora, esa gracia que Dios nos ha dado, que también, dice, gracia que nos es dada, si el de profecía, y aquí es donde vamos a hacer un poquito de pausa, si el de profecía, yo tengo mucho cuidado cuando una persona se levanta y da profecía. En referencia a la profecía que sabemos que es de Dios, no hay tal cosa como una profecía nueva. Ahora, déjeme explicarme un poquito más. Todo lo que nosotros necesitamos saber ya está escrito, ya está aquí. No necesitamos más que conocer, leer, escudriñar, cambiar nuestra manera de pensar antes de entregar todo lo que somos a Dios. ¿Por qué? Porque al nosotros reconocer lo que Dios quiere y lo que Dios pide de su palabra, es difícil que alguien venga y me haga una profecía que no está conforme a la palabra de Dios. No estoy diciendo que no haya profetas, no estoy diciendo que no haya profecía. Quiero decir que la profecía que me vengan a decir a mí, yo creo que sí son alergias.
La profecía que Dios, las profecías que Dios permite que lleguen hacia mí, tiene que ir conforme a su palabra. Ahora, Pablo no está diciendo que no hay profecía. Pablo está diciendo, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Conforme a la medida de fe. ¿Y cuál es la prueba inequívoca de que esa profecía sí venía de Dios? ¿Cuál es? ¿La conoces? Fácil, porque te vuelvo a repetir, son cosas prácticas. La prueba es de que se hace realidad. Esa es la prueba. Si el profeta que vino a decirme algo me dice esto y esto y esto tal y esta cosa, y se oye bonito, se oye bien, pero pasan 2 días y pasan los meses y pasan los años, y puede ser que hasta pase toda mi vida y nunca recibí esa profecía. ¿Por qué? Puede ser que nunca fue profecía, fue simplemente una adivinación. ¿Se acuerdan de la situación donde Pablo fue, creo que fue en Corintios, o Tesalónica, no me acuerdo dónde fue, hoy vamos a leerlo después también, donde una muchacha adivina, que era prácticamente su negocio de adivinación. Llega Pablo con las personas que lo rodean a él, con sus amigos, y esta muchacha joven, dice la palabra que es una joven, dice, estos son enviados del Dios Altísimo, ellos vienen a decir la verdad, ellos son estos, son otros. Todo lo que la mujer decía era verdad. Sin embargo, Pablo fue movido a casi como a celo santo, donde fue y reprendió al espíritu que estaba en esa muchacha, espíritu de adivinación, dice la palabra. Tanto que por medio de ese acto, los que recibían los beneficios de esa muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, fueron en contra de Pablo. No sé si lo han leído, pero ese es un ejemplo de que tenemos que tener mucho cuidado entre lo que es una profecía y lo que es una adivinación. Vas a adivinar lo que me pasa nomás por lo que te he contado, o por lo que sabes, o por lo que piensas, o por lo que crees. No. Tiene que ir conforme a la palabra. Por eso dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O, si de servicio, en servir. O el que enseña, pero antes de que pase yo al siguiente. O el de servicio, el don de servicio es un don que es malentendido. Si me lo permiten decirlo de esa manera. Perdón. Si me permiten decirlo, el don de servicio es un don que muchas de las veces a la gente no le gusta tenerlo. Aunque lo tienen, no le gusta ejercerlo. ¿Por qué? Porque el don de servir es un don que lleva arte. Es un don que lleva... yo puedo decir que mi esposa realmente tiene el don de servir. Sin embargo, muchas de las veces ese don es mal entendido. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando una persona está dispuesta a servir y llega al lugar, en este caso común, lugar común para nosotros los creyentes es la iglesia, donde vamos y servimos. No tan solo vamos y servimos y damos nuestras ideas, sino que vamos a escuchar lo que la persona que necesita el servicio requiere de nosotros. ¿Entiendes? Y como esa persona que requiere el servicio, o que estamos dispuestos nosotros a servirle para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Las personas que reciben el servicio tienden a abusar o a menospreciar el servicio, ¿sí? Y tienden también a no apreciar, no tan solo, ya lo dije, a menospreciar el servicio, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene el don de servicio, hay que animarla más. Una persona que tiene el don de servicio, hay que poner atención que esa persona viene a servir, tiene el don de servir. Y a esas personas hay que darles las cosas que hacer, más cosas que hacer, ¿sí? Sin abusar de ellas, pero sí hay que utilizar a esas personas, porque si no las utilizamos, esas personas se van a ir, se van a desanimar y se van a ir. Aunque tengan el don de servicio, se van. ¿Por qué? Porque no las entendieron. No vengo a que tú me digas,
a que yo, no vengo yo a hacer lo que yo quiera. Son este tipo de personas que vienen que tienen el don de servicio. No vengo yo así a hacer lo que yo quiero, sino que vengo a hacer lo que tú necesitas que yo haga. No sé si me estoy explicando. Ahora, dice, o si de servicio, en servir. El siguiente es, o el que enseña, en la enseñanza. Tengo un versículo aquí enfrente de mí que es 1 Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, 1, en la exhortación, 2, y en la enseñanza, 3. Cuando una persona tiene el don de enseñanza, no necesariamente, pero sí es muy indispensable, parece una contrariedad, pero no necesariamente, pero sí es indispensable, tiene que saber de lo que está hablando, tiene que entender lo que está diciendo y tiene que tener congruencia con la vida que está viviendo. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque si mira, si no tienes el don de enseñanza o el don de maestro, mejor no hagas cosas. Muchas personas que se levantan y que hacen don de profecía o son don de enseñanza, cuando se levantan y se ponen o se paran en el estrado o se paran en el púlpito, dicen cada sandez que en realidad te quedas, si la persona que sabe de la palabra lo mira y dice, ¿y quién lo dejó subir a este cuate? ¿Quién lo dejó arriba? ¿Quién le permitió predicar? O sea, ¿sí me explico? Porque tiene que tener congruencia su vida, tiene que tener un seguimiento. O sea, no puedes simplemente pararte y hablar lo que sea. Tienes que tener el don para poder enseñar. Si no lo tienes, no te expongas y sobre todo no expongas al Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren creer, pero al oír semejantes cosas, mejor me callo. ¿Sí? Entonces, en esta parte, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. Aquí vemos parte de las 3 cosas que acabo de leer. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, si eres bueno para exhortar, yo considero que soy bueno para exhortar. No tanto para enseñar, pero sí bueno para exhortar. Creo yo. Necesito practicar más. Necesito practicar más la exhortación. Necesito poner en práctica la exhortación. ¿Sí? Pero no puedo decir que soy buenísimo para la enseñanza, ¿sí? Porque considero que todavía me falta. Pero para la exhortación, como dice aquí, tengo que tener la lectura primero. Ahí dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. De esas 3, en ese orden, si vamos en ese orden, si no sabes de lo que estás hablando, no puedes exhortar a alguien. Y si no sabes realmente de lo que estás enseñando, pues mucho menos vas a enseñar, o sea, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, una cosa es la enseñanza, otra cosa es la exhortación, pero las dos necesitan la lectura de la palabra. Los otros necesitan la base principal que es la palabra de Dios. Al entregar, vuelvo a repetir lo que dice Pablo en el capítulo 12, verso 1, entregar nuestro cuerpo en sacrificio, que es un culto racional, que nosotros transformando nuestra manera de pensar y usando nuestra cordura, vamos a poder entender qué don tenemos. ¿Qué don tenemos? ¿Qué don tienes? Si no sabes qué don tienes, empieza a buscarlo. En verdad, trata de entender qué realmente es lo que Dios te ha llamado a hacer para que puedas, tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Si eres una mano, úsate bien como una mano. Si eres unos ojos, usa bien los ojos. Si eres una boca, en este caso como un predicador, un maestro, una profecía, la boca se utiliza, ¿verdad? Si eres boca, está bien. Capítulo 12 de Romanos, verso 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad. El que reparte con libertad. ¿Qué vas a repartir? ¿Qué tienes para repartir? ¿Qué tienes en exceso para que puedas repartir? ¿O qué has recibido de Dios para que tú puedas repartir eso?
Nosotros todos recibimos mucha misericordia de Dios. Creo que por ahí podemos empezar también dando la misericordia. ¿Por qué? Porque dentro del mismo capítulo 12, verso 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud. Podemos ir palabra por palabra, preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Por qué Pablo es tan enfático en estas partes? Vamos a tomarlo en cuenta. ¿Por qué Pablo es tan enfático en estos dones? No son todos los dones. En otras partes, en otras epístolas, Pablo habla de muchos más dones. Son como 20, 21 dones, ¿sí? Entonces, si Pablo hace una pequeña lista aquí de estos dones, es porque son los que tendríamos que tener más en cuenta. No que sean unos más importantes que otros, que se ocupen unos más que otros es diferente. Pero vamos a ver cuál de todos es el mayor. Sabemos cuál es el mayor. Vamos a leerlo. Dice, capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora, en esta parte, vamos a ponerlo de esta forma. Si hablamos de las aplicaciones prácticas de la justicia mediante la fe, y vemos que el creyente y vamos a ver el primer tema que vimos, o vamos a desglosarlo ahora, ¿sí? El creyente y la consagración puse. Dar tu cuerpo y también renovar nuestra mente. El creyente y la comunidad, que es la parte de usar nuestra fe. Somos miembros de un solo cuerpo y necesitamos entender cuál es nuestro lugar. Y vamos a ver ahora que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué Pablo es tan específico en aborrecer lo malo y seguir lo bueno? Sabiendo que le está escribiendo a adultos, les está escribiendo no a niños, les está escribiendo a adultos que están recién convertidos en la iglesia de Italia. Los romanos, o la epístola a los romanos, recordemos, como hemos dicho varias veces, es la epístola más larga de todas las epístolas que Pablo ha escrito. Y esta epístola está hecha de tal manera que es secuencia tras secuencia tras secuencia. Es paso 1, paso 2, paso 3. Y luego vuelve a empezar paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, aquí no es la diferencia. Pablo, dentro de poco, va a empezar a hacer preguntas, como lo ha venido haciendo. Desde el capítulo 11, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo hace preguntas y respuestas. Aquí Pablo en el capítulo 12 ha hecho prácticamente ni una sola pregunta. ¿Se han dado cuenta? Ni una sola pregunta. Son consejos, son prácticamente designios, son prácticamente dichos prácticos. Miren, entreguen su cuerpo, cambien su manera de pensar, usen la cordura, ¿sí? Somos parte del cuerpo, tenemos una medida de fe, somos parte de un cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dan los dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortar, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero cuando llega al capítulo 12, del capítulo 12, al verso 9, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué le habrá llegado a Pablo? ¿Qué le habrá llegado de aires? ¿Verdad? Me lo dijo un pajarito, como dice, el amor sea sin fingimiento. Hay cristianos, o hay creyentes, o hay personas en el no me importa que seas cristiano, no creyente o simplemente un ser humano. Finges el amor. Por conveniencia. Claro, claro que sí. Por conveniencia, muchas de las veces. A veces, y lo he escuchado en personas que están casados por muchos años, donde dicen, el amor verdadero no es el amor que sientes cuando recién conoces a esa persona y quieres estar y quieres estar todo el tiempo con esa persona. Es que el amor verdadero es aquel amor que ya reconociendo y sabiendo todas las cosas que tiene esta persona, las virtudes, los defectos, los detalles, su carácter, todo. Ya no vas a estar con esa persona porque, no espero el momento para estar a solas. No, es que es un amor no fingido, un amor sin fingimiento.
El amor verdadero. Ese es lo que está diciendo Pablo. Aquí tienes que utilizar el amor verdadero. Y para poder saber que el amor verdadero es verdadero, te dice lo siguiente. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Se te hace muy complicado realmente? Tú sabes perfectamente. Mi esposa, cuando discutimos, siempre me dice, siempre vas a recibir el mismo mensaje o vas a recibir lo mismo si sigues haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Que se me olvida o que se me pasa, lo que sea, pero yo ya sé lo que no tengo que hacer. Y sin embargo lo hago. ¿Verdad? Se me pasa, ¿sí? Confieso. Sin embargo aquí dice, no nomás en ese nivel, estamos hablando de un nivel muchísimo más alto. En un nivel donde están envueltos los creyentes, los no creyentes, los ateos, las personas que están conforme a la palabra de Dios, las personas que no creen completamente nada en Dios. Ahí está todo eso, pero el amor tiene que ser sin fingimiento y tampoco hay divisiones. El amor no tiene divisiones. Si eres creyente, te voy a amar. Si no eres creyente, te tengo que amar. Si crees en Dios, voy a amarte. Pero si no crees en Dios, tengo que amarte. O sea, no hay diferencia. Porque sabemos que eso es bueno. Porque Pablo dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego para confirmar lo que estoy diciendo, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? El amor, como yo aquí tengo a mi hermano José Leal, yo lo amo a mi hermano y sabe que no hay cosa que yo no pueda hacer por él, ¿sí? Pero hay un amor todavía aún más, ¿verdad? El amor fraternal es este. Vamos a amarnos con ósculo santo, dice. El ósculo es un beso santo, un beso sin malicia, ¿verdad? Un amor fraternal. A mí me encanta besar a mis hermanos, aunque a mis hermanos no les gusta que yo los bese, pero a mí me encanta besarlos. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? ¿Los creyentes? ¿Los no creyentes? ¿Quiénes son? Tú no sabes quiénes son. Bueno, Pablo nos va a decir y nos va a explicar. Porque si nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una vez más, vamos a recordar a quién se le está escribiendo esta carta. Se le está escribiendo una carta donde hay judíos, hay gentiles, ¿sí? Hay prosélitos, hay personas que vienen de un trasfondo terrible, posiblemente de idolatría. Lo más seguro es que es idolatría. Pero Pablo está haciendo bien, exactamente, Cintia, todos, está haciendo bien claro. Si tú estás dentro de la iglesia, tienes que amar a todos los que están en la iglesia, a todos los que están en el cuerpo de Cristo. Recordemos que esta carta o esta epístola es para la iglesia. Pablo está hablando de los miembros del cuerpo, ¿sí? Y cuando alguien llega a la iglesia, ¿sí?, y ha aceptado a Cristo, estamos hablando de lo que es el prójimo, exactamente. Lo que estamos hablando de lo que dice el capítulo 6, el capítulo 8, el capítulo 9, el 10, el 11, desde el 1 hasta el 11. Ya estamos en el 12. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta lo que hemos leído también. Entonces Pablo está diciendo, somos miembros de un solo cuerpo. Esta iglesia y esta mano va a amar a esta mano. ¿Por cómo yo sé? Porque si yo me pego en esta mano, me voy a sobar con esta otra. ¿Sí? Y si no puedo sobar, lo voy a sobar aquí. O si no, me rasco por acá. ¿Cómo? Yo tengo que curar mi cuerpo, tengo que sanar, ¿sí?, con mis propios miembros. ¿Sí? Si me raspo, me voy a curar. No me puedo curar, no me puedo rascar aquí, no me puedo curar yo solo el codo con la misma mano, no puedo. ¿Sí? Sino que tengo que utilizar otro miembro. A eso se refiere Pablo. ¿Sí? En el 11, en lo que requiere diligentes, y esta parte, ¡ay, Dios mío! Y esta parte es la que se me hace indiscutiblemente importante. Mira, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y creo que vamos a terminar aquí fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero esta parte es interesante. Mira, Dios encierra el pecado, todas las acciones que estén en contra de su voluntad, todo el espectro de desobediencias en desobediencias y en desobediencias. Obviamente es una sola pecado. Así.
en una sola bolita. Dice Dios, esto es pecado. Y ahí están todas las cosas, todas las obras de la carne. Y para eso vamos a recordar cuáles son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque va a ser interesante. Tengo unos 5 minutos más. Y manifiestas, Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Regresemos ahora a Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, o sea, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuán importante es esto para mí? Cuando yo lo escuché dije, y te lo voy a poner de esta manera. En la iglesia no aceptamos que alguien sea borracho, porque es parte de los pecados que estábamos mirando hace rato en Gálatas capítulo 5. Pero aceptamos a los flojos, a los perezosos que están sentados haciendo nada. Fíjate nada más qué verdad es esta. No aceptamos que alguien sea borracho, ya siendo creyente, pero aceptamos a un flojo que no hace nada por el reino de Dios. Esa es la realidad de las cosas. Mira, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si tenemos el don de servir, que todos tenemos la obligación de servir, todos deberíamos de ser, no, pastor, yo hago aquí, Señor, no, pastor, yo hago allá. Todos tendríamos que estar ahí casi peleándonos por hacer las cosas, casi peleándonos por hacer algo en la iglesia, específicamente en la oración. Y sin embargo, tuve experiencia donde vamos a hacer una oración, una noche de oración o un ministerio de oración. Y cuando llegamos a la oración, 2 personas ahí. Sabemos que donde 2 o 3 estén en el nombre del Señor, está el Señor en medio, pero tampoco no hay que exagerar, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué dice fervientes en el espíritu. Dice aquí, capítulo 12 de Romanos, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, Y en Gálatas, que acabamos de leer eso, Gálatas capítulo 5, verso 19, ya vimos todas las cosas que están ahí. Una de las cosas es la borrachera, puede ser enemistades, puede ser pleito, todas esas cosas, a lo mejor hasta lo aceptamos dentro del miembro de los miembros del cuerpo. No todas, pero algunas sí. Pero la pereza también. Y la pereza aquí me está diciendo, no perezosos. Tenemos que ser diligentes. Yo siempre le he dicho cuando trabajaba en ventas, tengo ¿cómo se llama? Sentido de urgencia. Ese sentido de urgencia en ventas es indispensable. Porque si yo dejo que alguien más tome el cliente, ya me lo ganaron. Y ya perdí la venta del día. ¿Sí? Y resulta que ese cliente iba a comprar, yo vendí carros, entonces resulta que ese cliente iba a comprar 4 camionetas para su negocio, pero por andar de flojo ya no lo agarré. Imagínate cuántas almas se nos han perdido, cuántas personas se han perdido porque una persona floja no ha hecho el trabajo. Y sin embargo lo aceptamos en la iglesia. Pero cuando vemos que tomó, mira que se peleó, mira que es celoso, y a veces hasta se justifican, no, es celo santo. Sí, ahí, pero tampoco no exageres, o sea, no abuses. Fervientes en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Se te hace conocido? Entregado el cuerpo.
con sus pasiones y deseos. Lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a dejar el capítulo 12 a la mitad. Estamos en el verso 11. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Quería terminar con ese tenor. Hay un espíritu de apatía dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, dentro de las personas que conocen de la palabra. Cuando Pablo dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, y luego afirma fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ese verso me llegó bastante. Ese verso me dio ese sentimiento de que a veces no oramos lo suficiente por aquellos que amamos, que a veces no nos ponemos en la brecha por aquellos que queremos, a veces no hacemos lo suficiente por las personas que decimos que amamos. Y esa parte es la que a veces a todos nos tiene que llegar de una forma o de otra. Tenemos que dejar la pereza a un lado y tenemos que ser diligentes, fervientes en espíritu para un propósito, para servir al cuerpo de Cristo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, porque eres misericordioso, Señor. No nos has consumido hasta el día de hoy, sino que nos has dado de tus misericordias. Nos has dado, Padre Santo, de tu gracia inmerecida. Nos has puesto, Señor, en un lugar donde tenemos la oportunidad de hacer algo. Estaba yo pensando hace rato, y hace tiempo también me viene dando vueltas en la cabeza. Muchas personas pueden quejarse de mí. Muchas personas me pueden criticar de cómo vivo, de qué digo o qué no digo. Pero no van a poder decirme que no he hecho lo suficiente. O que no, o yo no puedo decir que no he hecho lo suficiente para que los demás no puedan tampoco criticarme eso, que no he hecho lo suficiente para predicar el evangelio, para hablar de la palabra, para predicarte, para darte ese tipo de videos, esta parte. Y creo que no es suficiente, tengo que hacer más, necesito hacer más. Señor, ayúdanos, Señor, a ser diligentes, fervientes en espíritu. Necesitamos, Padre Santo, entender, bendito Dios, cómo ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Que seamos racionales contigo, que entendamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que no nos conformemos a esta era, sino que transformemos nuestra manera de pensar, como dice tu palabra. Acabamos de leerla y a veces lo leemos una y otra vez y no nos entra, no desciframos realmente algo tan sencillo. Y ayúdame, bendito Dios, también a seguir adelante, porque en realidad se ha hecho difícil, Señor. Se ha hecho difícil las situaciones. Pongo en tus manos, Señor, en este momento, Señor, la vida de Marta, la esposa de Pepe, de José, mi hermano. Pongo, Señor, la vida de mi madre, Señor, la vida de Edgardo. Pongo también la vida, Señor, de mi suegra, Señor. Hay cosas, Señor, que nosotros somos limitados a hacer, pero tu amor, bendito Dios, echa fuera todo temor. Y no tengo temor de hablar, no tengo temor de decir las cosas tal como yo he leído de tu palabra. Pero si hay algo que no he entendido y que no lo he podido expresar, bendito Dios, te pido, Señor, que aquellos que escuchen esta oración, que aquellos que escuchen este video, Señor, lean, que escudriñen, que busquen, que encuentren y que te hallen. Y que sean también diligentes ellos mismos. Y que tengan también ese fervor en su espíritu. Bendícelos, Señor. Guárdalos y cuídalos a todos y cada uno de ellos. Bendice a mi esposa, Señor. Una oración específica ahorita por mi esposa también, Señor, que se siente mal, Señor. Su cuerpo, Señor, está cansado, Señor. Necesita reposo. Guárdala, Señor. Bendícela, Padre Santo. Dale fortaleza física, Señor. Fortaleza espiritual también. Fortalécenos a todos nosotros de la misma manera, Padre Santo, para que podamos seguir oyendo de tu palabra, para que podamos seguir leyendo de tu palabra. Y como dice así,
1 Timoteo 4:13, que entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Socórrenos, ayúdanos, protégenos, cuídanos. Ponnos en el hueco de tu mano, bendito Dios, para que nadie, Señor, nos pueda arrebatar. Y sé tú, Señor, con nosotros. Ayúdanos, para honra y gloria tuya te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Muchísimas gracias. No pudimos terminar. No quiero abusar del tiempo tampoco. Luego a veces el internet me falla. Nos estaremos mirando. Dios me los guarde. Hasta luego.